Hablaremos hoy de la traición de Benedict Arnold. Así que es la guerra de independencia de los Estados Unidos. Vamos a ahorrarnos descripciones de infancias que no vienen al caso. Digamos que Benedict Arnold era de Connecticut y que nació a mediados del siglo XVIII. Entró en la carrera militar y cuando se produjo la guerra contra los ingleses logró éxitos notables. En mayo de 1775, las tropas americanas bajo el mando de Arnold derrotaron a los ingleses en Ticonderoga, sobre el lago Champlain. Cuentan que para satisfacer su vanidad, Arnold y Allen, que era su segundo, creo, quisieron entrar... eran dos, Arnold y Ethan Allen. Y como habían luchado juntos, no se sabía cuál era el jefe, quisieron entrar los dos juntos en el fuerte conquistado. Y acordaron marchar de un modo sincronizado para evitar que alguno de los dos quedara fuera en los posteriores estudios historiográficos. Esto es tener conciencia histórica o ser un tilingo. La toma de aquel fuerte fue un poco desprolija. Descubrieron un sótano con 90 galones de ron. Según el informe de Arnold a la legislatura de Massachusetts, la situación se descontroló totalmente una vez ingeridos estos 90 galones de ron. A la toma de Ticonderoga siguió la toma de 5 barcos ingleses, con lo que se formó la primera escuadra de los colonos. Arnold recibió honores y consiguió acercarle a Washington un plan, que era el de conquistar Quebec en el Canadá. El plan consistía en remontar el río Kennebec, en Maine, ir hasta el río San Lorenzo, siguiendo las indicaciones de un mapa que justamente habían encontrado en el fuerte de Ticonderoga, era un mapa inglés, ¿no? Washington aprobó el plan y empezaron, no Washington, el gobierno de Washington, la capital, sino el amigo George Washington. Y empezaron ahí las desdichas de Arnold. La expedición contó con 1000 soldados. La región donde corría el río Kennebec no había sido explorada y los conocimientos que Arnold tenía se basaban en el mapa que habían encontrado en el fuerte. Para remontar el río, una multitud de carpinteros fabricaron 200 canoas. Todo esto lo hicieron muy rápidamente para evitar el invierno. Ya se sabe cómo es el invierno en el Canadá. Es frío. Atención a esta aseveración de difusión cultural. El invierno en el Canadá es frío. La expedición se perdió. El mapa era malo. O en realidad lo habían puesto ahí de grupo a los ingleses para que lo encontrara algún filastro. Las canoas habían sido construidas al apuro con madera verde, madera de cajones de manzana, me imagino yo, y se hundieron. Un tercio de la tropa murió. Toda la retaguardia se amotinó y volvió al punto de partida. Mientras tanto, los ingleses se las ingeniaron para reforzar sus tropas. Así cuando Arnold atacó Quebec, debe ser Quebec, ¿no? ¿Qué sé yo? Perdió y quedó malherido. El Congreso repudió a Arnold, repudió. Yo creí que no, que había leído mal. Y lo dejó de lado en cuanto a ascenso, no lo ascendieron. Washington, que lo creía un hombre valiente, quiso compensar los desaires del Congreso y lo designó jefe militar en la ciudad de Filadelfia. Allí Arnold, que era un dandy verdaderamente, se entregó a placeres mundanos que terminaron por alejarlo de las huestes americanas. Se casó con una muchacha hermosa llamada Peggy Shippen, que tenía 19 años y que era hija de un tipo que era leal al rey de Inglaterra, Jorge III. Para agarpar la fiesta del casorio, para financiar su casamiento, gastó del tesoro público el costo de la fiesta.
Además, parece que usaba los coches del Estado, no automóviles, coches con caballos, para transportar efectos personales. Además, abrió algunos garitos y contrabandeó bebidas. Verdaderamente un funcionario notable. Pero más allá de esos asuntos, decepcionado con el trato que le daba el Congreso luego de la masacre del Canadá, empezó a pensar en pasarse al lado inglés, para mí por la mujer que le llenaría la cabeza. En 1779 hizo contacto con jefes enemigos que le pidieron que actuaran como espía y esperara a ocupar un cargo de más responsabilidad cuando se pasara del lado inglés. Por ahí lo nombraron los americanos comandante de West Point, una gran fortaleza. Ahora es el lugar donde se entrena, donde es la Academia Militar de los Estados Unidos. Pero en aquel tiempo era una gran fortaleza situada donde está ahora, 50 kilómetros río arriba de Nueva York. La importancia estratégica de West Point era enorme. Y entonces Arnold pensó en entregar West Point a los ingleses. Se negoció con el general inglés Clinton y se le prometió un pago de 20.000 libras, una fortuna en aquellos tiempos. Dice, usted entrégueme la fortaleza de West Point y yo le doy 20.000 libras, dijo Clinton, que en ese entonces era un general inglés, no un expresidente de los Estados Unidos. Y Arnold se puso a planear la traición. Primero se dedicó a debilitar la fortaleza. Mandaba fuerzas de la guarnición en comisión a otros lugares. Y en menos de 2 meses, West Point era defendida por la mitad de los soldados. Pero Arnold tuvo ambiciones mayores. Se le ocurrió entregar junto con la fortaleza al propio Washington, aprovechando que el general iba a hacer un viaje para entrevistarse con los jefes franceses y tenía que pasar por West Point. Pero vino a suceder algo que desbarató estos planes maravillosos de Arnold. 3 milicianos rebeldes, sin el permiso de su mamá, discúlpeme, 3 milicianos rebeldes que se habían dedicado a robar a viajeros leales al rey Jorge, capturaron a un mayor británico, John Andre. Y este tipo era el enlace o el mensajero entre el jefe británico Clinton, el del pago por la traición, y Arnold. La cuestión fue que estos saqueadores desnudaron a John Andre y le encontraron en las medias unas cartas sospechosas. Toda carta que te encuentran en las medias es sospechosa. Los captores de John Andre hicieron algo que salvó la vida de Arnold. Informaron a Washington, a quien enviaron las cartas, pero también a la guarnición de West Point, lo que había sucedido. Y Arnold supo que Washington ya se había enterado de todo y huyó de West Point y se tomó el buque inglés Vulture. Desde ese barco escribió una carta a Washington en la que pidió por el bien de su esposa. Peggy Shipper la dejó ahí nomás. Por apuro la había dejado abandonada, no se disculpó ni lo hizo nunca. Washington estaba furioso, naturalmente, tan furioso que juró matar a Arnold, que estaba en una base del ejército inglés en New York en ese momento. Intentó secuestrarlo. Para eso seleccionó al sargento mayor John Champ, que debía jugar el rol de desertor e ingresar a New York. Washington le prometió a Champ, si conseguía secuestrar a Arnold, 500 acres de tierra y 3 esclavos. Una vez en New York, Champ llegó hasta Arnold haciéndose el desertor. Dice, mira, soy un desertor norteamericano, me quiero hacer inglés. Y Arnold lo reclutó para su fuerza. Tenía todo listo, Champ, para el secuestro, pero no pudo ser, porque Arnold lo mandó a luchar contra sus propios hombres, contra los norteamericanos, y no tuvo oportunidad, ¿no?, de secuestrarlo. Así que la venganza de Washington quedó incumplida. Pero la verdad es que Arnold tampoco fue querido por los ingleses. Creyó que lo iban a ascender, pero terminó la guerra, como todos ustedes saben, los ingleses perdieron y no lo ascendieron.
quedó como coronel con media remuneración. Apenas le pagaron una parte de aquel soborno por la traición de las 20.000 libras. Sí. Al final no se las pagaron, le pagaron una parte pequeña y lo largaron durazno. Quiso instalarse en el Canadá, pero tenía tantos enemigos en el Canadá que le quemaron la casa. Después se fue a Londres y allí, despreciado por todos, murió solo y melancólico en 1801, desmejorado porque había tratado de suicidarse varias veces sin conseguirlo. Ya se sabe que estos intentos desmejoran. Esta es la historia de un traidor, de Benedict Arnold. Un traidor al que le fue mal, contrariamente a lo que suele suceder. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a los traicionados, a los tipos que iban en las canoas que se hundieron en aquella loca invasión del Canadá con un mapa que estaba mal. Imagina trabajar con un mapa donde los ríos van para otra parte. Cuando yo era chico hacía mapas de lugares inexistentes. Sí, le gustaba. Le juro, hacía como una especie de cartografía fantástica. Dibujaba mapas, algunos de lugares que existían, pero con mucho invento. Por ejemplo, del Asia, hacía mapas del Asia con mucho invento. Y después había inventado una especie de Atlántida, un continente, y ahí le ponía ríos, ciudades y... Porque me gustaban los mapas, y me gustaba inventar los mapas. Bueno, a este le inventaron un mapa, así que aquel cartógrafo que inventó el mapa para jorobar a Arnold también le dedicamos esto. Hemos ido a la discoteca y le dijimos al hombre que nos diera tangos o zambitas sobre personas que habían querido conquistar Quebec y se le habían hundido las canoas por haber sido hechas estas con madera verde. Puede creer que no había nada, ¿no? Así está la música popular. No le quisieron nada. El hundimiento de las canoas por haber sido hechas con madera verde es una linda litoraleña. Vamos a componerla ahora mismo. Y se me unió la canoa en el río que va a Quebec, la hice con madera verde. Pues vamos, Está bueno, está bueno. ¿Qué cosas tengo que ver? Por el río San Lorenzo yo llegaré al Canadá. Allí hay un río que viene y también un río que va. Bueno, hemos encontrado, sin embargo, una samba militar, que es la cuartelera, la bellísima samba, la cuartelera, que toca en solo de guitarra don